Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 19 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El FBI confirma que el régimen iraní robó material de la campaña de Donald Trump para mandárselo al equipo de Joe Biden. Además, una organización católica denuncia el papel fundamental que la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris ha tenido en la explosión de cirugías trans a menores de edad durante la actual administración. Y ahora que la Reserva Federal redujo las tasas de interés, ¿sabe lo que significa para su bolsillo? Un asesor financiero nos lo explica. Voz News inicia ahora. El FBI confirmó que el régimen iraní buscó sembrar caos en las elecciones presidenciales estadounidenses tras robar material de la campaña de Donald Trump para enviárselo al equipo de Joe Biden. Anteriormente ya se había revelado que Irán había llevado adelante un ataque contra la campaña de Trump y contra el gobierno de Utah, pero es la primera vez que una agencia de seguridad confirma que el régimen iraní intentó enviar ese material a una campaña política adversaria. De acuerdo con las agencias, la interferencia del régimen iraní es para alimentar la discordia y socavar la confianza en nuestro proceso electoral. Sin embargo, no hay información que indique si los destinatarios demócratas respondieron a los mensajes sobre el material robado a la campaña de Trump. Y el expresidente Donald Trump prometió durante una junta, un meeting en Nueva York, que viajará en las próximas 2 semanas a Springfield, Ohio, después de que él y su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, retomaran los testimonios de residentes que aseguran que inmigrantes haitianos presuntamente comen mascotas en la ciudad. Escuchemos. I'm going to Springfield and I'm going to Aurora. You may never see me again, but that's okay. Got to do what I got to do. Whatever happened to Trump? Well, he never got out of Springfield. I'm leading in Ohio by like 15 points, a lot. And we're going to take care of Ohio. And we're going to take care of Colorado. And we're going to take care of every single El expresidente también anunció que visitará la ciudad de Aurora, en Colorado, donde una banda venezolana presuntamente asaltó un edificio, lo que acaparó la atención nacional por varias semanas, provocando comentarios críticos de personalidades y políticos conservadores. Y a pesar de los 2 intentos de asesinato en su contra, Donald Trump no ha bajado el ritmo de campaña. El día de ayer tuvo un día muy ocupado en Nueva York, donde hizo un llamado particular a los votantes independientes. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos cuenta de ello. Vanessa. Ayer el expresidente Donald Trump estuvo en Nueva York y lo vimos muy optimista, incluso diciendo que cree que puede ganar Nueva York. Y eso pues sí que es un reto bastante difícil. En 40 años ningún candidato a la presidencia por el Partido Republicano ha logrado ganar Nueva York. Pero bueno, más allá de si logra o no ganar este estado, ayer lo vimos dando discursos y entrevistas muy importantes en este estado. Por un lado, lo vimos en un rally en Long Island, donde reunió más de 16,000 personas, alrededor de 16,000 personas, y lo vimos hablando de los asuntos más importantes que preocupan a los americanos, como por supuesto la economía, la crisis en la frontera, pero también lo vimos dando una pregunta o hablando de un tema muy importante y haciendo una propuesta sobre todo a los indecisos. Él hace esta pregunta en el rally, les dice, ¿qué tienen para perder? Escuchemos este fragmento de este rally. And so I say to the people of New York, with crime at record levels, with terrorists and criminals pouring in, and with inflation eating your hearts out, vote for Donald Trump. What the hell do you have to lose? What do you have to lose? Bueno, pues después de esto, él ahí explica que en ese momento, cuando le hizo esta pregunta, en particular a los afrodescendientes, preguntándoles que con las cifras que tenían en ese momento, ¿qué tenían para perder votando por él? Que después de eso él sube 10 puntos en popularidad entre los afrodescendientes. Pero en este rally, ayer, lo que estaba haciendo el expresidente Donald Trump no era hablándole en específico a los afrodescendientes, ni tampoco en específico a Nueva York, sino en general a los indecisos de todo el país, preguntándoles, con estas cifras de la administración Biden-Harris, ¿qué tienen para perder votando por mí? También lo vimos en la noche en una entrevista en Fox con Gottfried, diciendo ya más asuntos personales, una entrevista más distendida en la cual, por ejemplo, le preguntaron acerca de cómo actúan los periodistas, del cubrimiento que está teniendo a diario en forma negativa y de cómo
siempre están atacándolo en los medios de comunicación, pero también hubo un momento muy interesante, muy personal, donde le preguntaban por el intento de asesinato que sufrió en el rally en Pensilvania. Escuchemos lo que dijo. So if you want to be president, I have a lot of friends that wanted to run. They're thinking about maybe not doing it. But here's the only good thing is that it's always a consequential president that gets shot at. And fortunately, so far, I've been very lucky. Or something is greater than all of us. Ooh. Something is up there. Someone is up there maybe watching over us. Bueno, pues muchos llaman la atención por estos días de que estamos viendo un expresidente bastante cambiado y diferente al expresidente que hizo campaña hace 4 años, con una estrategia diferente, con una personalidad incluso a veces diferente, más calmado, más tranquilo y por supuesto enfocándose en los indecisos, pero también para muchos la diferencia es en asuntos más profundos como por ejemplo la religión. Y continúan las audiencias en el Congreso donde se evalúan varias de las políticas de la administración Biden-Harris. Uno de los tópicos que más preocupan a los legisladores, especialmente republicanos, es la entrada de personas ligadas al terrorismo. Escuchemos. Under the Trump administration, we had 14 individuals encountered at the southern border on the terror watch list. And under this administration, that number exceeds 380 at this point. Does that make you still stand by your statement that it is a small and manageable threat? It is a threat above zero. It is definitely a threat, but it is still small and manageable, yes. Okay. Esta cifra de más de 380 individuos ligadas al terrorismo representa un incremento, escuche esto, de más de 3,000% comparado con el anterior gobierno. Durante esta comparecencia se dijo que el número estimado de personas que entraron al país sin haber sido detenidos o registrados está entre los 2.2 millones y los 2.9 millones. Y un informe presentado por la organización Catholic Vote denuncia el papel fundamental que la vicepresidente y candidata demócrata Kamala Harris ha tenido en la explosión de cirugías trans a menores de edad durante su mandato. Según los datos obtenidos por el grupo, se han realizado miles de intervenciones de este tipo en menores pagadas con el dinero de los contribuyentes y Kamala Harris quiere ampliar estos experimentos médicos en los niños. El presidente de Catholic Vote, Brian Bork, explicó que los datos del gobierno federal demuestran que en todo el país se practican miles de operaciones quirúrgicas trans a niños, como mastectomías dobles en niñas. Por ello han lanzado una campaña en Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, 4 estados bisagra clave para las elecciones de noviembre, con un anuncio en el que indican el número de operaciones trans a menores de edad que se han realizado en cada estado con datos obtenidos a través de Medicaid. Y recuerde que ya estamos cerca de la jornada electoral y más de 36 millones de hispanos pueden votar en estas elecciones. Así que queremos recordarle de esta herramienta que le puede guiar sobre todo este proceso electoral desde el registro. Tiene que ir a la página iVoterGuide.com o iVoterGuide.com. En la esquina superior izquierda puede cambiar al idioma español. En este caso ya lo tenemos en español. Simplemente puede seleccionar su estado y seleccionar la información que usted necesita. Por ejemplo, la de las elecciones generales en lo que es Texas. Y aquí le muestra toda la información que serán, por supuesto, el 5 de noviembre como en el resto del país. Usted puede escoger si quiere informarse sobre las elecciones a nivel estatal o federal, conocer a los candidatos, sus plataformas y, por supuesto, ir directamente a la página de cada uno de ellos. Recuérdelo, esta herramienta es gratuita, www.ivoterguide.com. Y mire, Mike Johnson chocó con sus colegas republicanos en su más reciente intento por evitar el cierre del gobierno. Su propuesta fue derrotada gracias a 14 congresistas que cruzaron la vereda para votar con los demócratas. Si el Congreso no logra avanzar una propuesta antes del próximo 30 de septiembre, se producirá el primer paro de gobierno desde el 2019. Ante la presión de los republicanos del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes intentó avanzar con su plan de financiación del gobierno, el cual combinaba una resolución continua de 6 meses con la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, conocida como SAFE en inglés. Dicha legislación exigiría una prueba de ciudadanía para el registro de votantes. En cuanto a la CR, se trata de un proyecto de ley de financiación provisional y que suele utilizarse como una forma de ganar un poco más de tiempo para que los legisladores tengan más tiempo de elaborar una propuesta definitiva.
Y el endeudamiento del gobierno federal alcanzó este año niveles alarmantes, superando un acumulado de 1.9 billones de dólares o trillón de dólares en inglés en lo que va del 2024. Esta cifra, impulsada por el gasto público excesivo de la administración Biden-Harris, sigue una tendencia preocupante de déficits presupuestarios y deuda nacional en constante aumento. La deuda pública total batió récords en julio al superar en total por primera vez los 35 billones de dólares o trillions en inglés, continuando con la tendencia alcista fruto de la política económica del gobierno federal fracasada que deja un oscuro panorama de futuro ante un endeudamiento sin frenos y sus implicaciones para la economía de la nación. A finales de diciembre de 2023, la deuda nacional ya había superado los 34 billones de dólares. 3 meses antes, en septiembre, el país alcanzó un negativo hito histórico al superar los 33 billones en deuda en circulación. Como le informamos, ayer la Reserva Federal redujo las tasas de interés por primera vez en 3 años y lo hizo por medio punto porcentual. ¿Pero qué significa esto para nuestros bolsillos y cómo se ve el panorama económico? Para hablar de ello, hoy nos acompaña José Arámbula, asesor financiero. José, bienvenido a Voz News. Sucedió lo inesperado. Nadie esperaba una baja de 0.5%. ¿Qué significa esto? La pregunta te la hago porque significa también de alguna manera que estamos cerca de una recesión y es una forma de evitarla, ¿o a qué se debe esta marcada reducción? Pues podríamos verlo de esa manera. Realmente se nos estaba ralentizando bastante la economía y en este sentido pues tenía que intervenir la Reserva Federal. Lo vimos el 5 de agosto cuando se dio este lunes negro, cuando los mercados le gritaban a la Reserva Federal que nos bajara la tasa de interés. Bien, por lo tanto, lo hicieron agresivo, ya hecho está. Esto va a ayudar a todos en el sentido de que la economía va a carburar, esto le inyecta capital y sin duda alguna va a ayudar a los préstamos personales, a las tarjetas de créditos, a las hipotecas, a todo el capital de crédito que está allá afuera. Vamos a pagar menos tasa de interés. Ahora, ¿qué tan rápido? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tan rápido vamos a sentir realmente esta disminución? O sea, por ejemplo, ¿en dónde es donde lo vamos a ver más pronto y qué tan rápido? ¿En las tasas de interés de las tarjetas o en los préstamos hipotecarios? ¿Qué tanto tarda esto en tener un impacto real? Bien, esto es un paliativo, esto se va a estar viendo en semanas. Sin embargo, realmente cuando hablo de que queremos que la economía se agilice, eso se ve entre 9 meses hasta 12 meses. El sector que se ve mayor beneficiado es el sector de las hipotecas, ¿no? Las propiedades. En este sentido, la expectativa de que nos iban a reducir 25 puntos bases o 50 puntos bases, por ahí se hablaba 75 puntos bases. Esto hizo que bajaran de un nivel que estaba arriba de entre 7% a 8% la tasa hipotecaria a bajar al 6.15%. El día de hoy ya lo miraba bajando llegando al 5%, 5.50%. Esto va a ayudar a las hipotecas, pero bien, como hablo, va a ayudar a toda la nación, todos esos que tengan deuda. Ahora es más fácil saldarlas. Ahora, una pregunta. Muchos que quizá han comprado una casa o una propiedad recientemente y tomaron una tasa de interés más alta, ¿tú crees que a ellos les conviene refinanciar, por ejemplo, su hipoteca o les conviene todavía esperar? Porque también se habla de que podría haber 2 reducciones más en el resto de este año y quizás hasta 1 punto porcentual más el año que viene. Así es, como indico, en cuestión de un mes ya nos ha bajado casi un 2% esta tasa de hipoteca. Es bueno refinanciar, sin embargo, si nos esperamos, las proyecciones, no quiere decir que esto vaya a suceder, pero la Reserva Federal el día de ayer nos indicó que podría también reducir 50 puntos bases al final del año. Para el siguiente año, otro 1 punto porcentual y para el 2026 otros 50 puntos bases. Estamos hablando que para el 2025 estaríamos en un 3.5% de tasa de interés referencial. Con esa se guía las hipotecas. Obviamente estamos hablando de miles de cientos de dólares para comprar una propiedad. Obviamente nos va a ayudar bastante. Ahora, ¿esto tiene algún impacto también en las inversiones y criptomonedas? ¿Y cuál sería ese impacto? Bien, estamos hablando de que mucho capital que se iba a los pagos de estas
tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, etcétera. Bien, todo este capital queda en casa y entonces se va a muchas bolsas bursátiles. Estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de bonos de la tesorería. Esto hace que dé júbilo a las bolsas bursátiles, por eso hoy las miramos en verde. Así es. Ahora, José, todo esto suena muy positivo, pero también hay otra parte de nuestra economía que nadie puede negar que está en números rojos. Por ejemplo, la creación de empleos está en un nivel mucho más bajo. En los últimos 3 meses se han creado alrededor de 100,000 empleos menos al mes en comparación al año anterior. Hasta agosto se habían creado 116,000 empleos al mes en comparación con 211,000 mensuales hace un año. ¿Cómo impacta esto la economía? Bien, los empleos son los que se quiere cuidar con estas inyecciones de capital, con las tasas de intereses abajo. Sin embargo, hablar de lo negativo podría decir ya no tanto el empleo, es de que los precios seguirán allá afuera altos. Está la inflación en un nivel del 2.5%, todavía no llega al 2% que quisiéramos, esa es la meta. Sin embargo, esto de reducir las tasas de intereses, lo que generan es más consumo. Estoy hablando de agilizar el capital, expandirlo. Entonces, si hay más inflación, obviamente no vamos a estar bien en casa y obviamente estaríamos todavía en un momento de que pudiese todavía subir la tasa de interés. Es un tanteo, es un balance que tiene que darse entre la inflación y los empleos. Obviamente hablar de esos 50 puntos bases que estoy hablando del final del año, obviamente quizás no se den si la inflación no repunta. Exactamente. La verdad es que es un tema muy complejo. Queremos agradecerte mucho el poderlo explicar para nuestros televidentes. Y, por supuesto, hay otros temas que quedan ahí en el tintero, como la deuda externa, que sigue aumentando también. Pero ese tema lo dejamos para otro segmento. Lo que sí es que hay que tratar de ser, por supuesto, prudentes con nuestras finanzas y prudentes a la hora de las propuestas económicas que nos presentan los candidatos. Muchísimas gracias, José Arámbula, por estar con nosotros. Claro, que tengan buen día. Igual para ti. Hacemos una breve pausa. Mire, Israel bombardea nuevos objetivos de Hezbollah en el Líbano. Los detalles al regreso. Y recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido en Roku, Apple TV y Fire TV. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, búsquenos como Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Además, lo invitamos a descargar nuestra app. Es gratis. Ahí puede disfrutar de nuestro noticiero, las noticias y todos los programas en un solo lugar. Descárguela ya y quédese con nosotros que ya volvemos con mucho más de Voz News. La delincuencia sigue en aumento en la ciudad de Nueva York. El transporte subterráneo de esa ciudad no escapa de las cifras rojas. Verónica Silveri nos cuenta más en el siguiente reporte. Verónica. Karina, un gusto saludarlos y hoy vamos con esto. La violencia en el sistema de metro de Nueva York ha aumentado de manera significativa, con un incremento del 60% en los homicidios, acercándose a cifras alarmantes que no se veían desde hace 25 años. Hasta el 8 de septiembre de este año, 8 personas habían sido asesinadas en los trenes de metro o en estaciones, en comparación con 5 asesinatos en esta misma época del año pasado. El sombrío total está cerca del máximo de hace 25 años que se estableció en el año 2022 con un total de 10 asesinatos, según datos del Departamento de Policía de Nueva York, según lo informado por el New York Post. Durante más de 2 décadas, entre 1997 y 2020, los metros de la ciudad de Nueva York no vieron más de 5 asesinatos en un año determinado. Sin embargo, el reciente aumento de la violencia en el transporte público ha suscitado preocupaciones entre los residentes. Para sanear la situación, a principios de este año, la gobernadora de Nueva York anunció el despliegue de 750 soldados de la Guardia Nacional para patrullar las estaciones más concurridas. Además, 1,000 oficiales de la policía fueron asignados para reforzar la seguridad en el sistema de metro. Un portavoz de la policía de Nueva York declaró que solo este año esos oficiales retiraron 43 armas en comparación con 28 del año pasado y 1,536 cuchillos en comparación con 1,000 del año pasado. Todos estos en el sistema de metro. Las tasas de incautación de armas más altas en la última década. Con esta información volvemos con ustedes a los estudios.
El ejército israelí anunció este jueves que lanzó nuevos bombardeos contra posiciones del movimiento terrorista Hezbollah en Líbano. El ejército indicó que está atacando actualmente objetivos para socavar las capacidades y la infraestructura terrorista de Hezbollah con la misión de que los israelíes desplazados por la violencia en el norte del país puedan volver a sus casas. Además, las autoridades informaron que 2 soldados israelíes murieron este jueves en combate cerca de la frontera norte del país con Líbano. Por otro lado, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó este jueves que la organización islamista libanesa sufrió un golpe duro y sin precedentes con el estallido de sus aparatos de comunicaciones y acusó a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas. La Casa Blanca informó que la primera dama Jill Biden encabezará la delegación para la investidura de Claudia Sheinbaum como nueva presidente de México. Además, el gobierno explicó que en los próximos días revelará el listado completo de quienes acudirán al evento. La investidura de la primera mujer presidente de México se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en la capital mexicana. De acuerdo con medios locales, el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador decretó el 1 de octubre de 2024 como un nuevo día feriado con el objetivo de conmemorar la transición del Poder Ejecutivo cada 6 años. Y el Parlamento Europeo reconoció este jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio frente a Nicolás Maduro. En una resolución aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, los eurodiputados instan a la comunidad internacional a ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano. González Urrutia se ha refugiado en España desde el 8 de septiembre ante las amenazas del régimen madurista. Y mire, la Placita Olvera, en el corazón de Los Ángeles, es un lugar famoso a nivel internacional y un referente de la comunidad inmigrante. Para celebrar el mes de la herencia hispana, nuestro compañero Fernando Mejía nos preparó un interesante reportaje sobre este histórico lugar. Fernando. Si uno no supiera en realidad en dónde se encuentra ubicado, lo primero que se viene a la mente es estar en medio de una plaza de algún pueblo de México. Pues es una tradición bien mexicana, me siento como si estuviera en México y pues siento muy bonito, algo inexplicable. En 1930 la Placita Olvera se convirtió en el principal centro de atracción y de comercio de la ciudad. Los 44 acres que conforman el llamado pueblo histórico es ahora un colorido mercado al estilo México. Es casi la única plaza mexicana que existe en los Estados Unidos donde todos los que vienen les da un recuerdo de México, aquí en el corazón de Los Ángeles. Fue en este lugar en donde se fundó la ciudad de Los Ángeles en 1781 con 11 familias mexicanas inmigrantes. El modelo de la plaza y sus edificios fueron inspirados en un pueblo sonorense, el lugar de donde venían los primeros pobladores. Se le dio el nombre de Olvera en honor al primer juez del condado que hubo, Agustín Olvera. Aún en pie se encuentra la Casa Adobe Ávila. Esta es la casa más antigua de la ciudad. Fue construida en 1818 y ahora está abierta al público. Sin duda, este es un tour que lo transporta al pasado. La casa enseña el estilo de vida como vivían antes en los 1840s, porque esa fue la última época cuando todavía había ranchos grandes en la ciudad de Los Ángeles, antes de la guerra con Estados Unidos. Como que regresa uno al pasado, ¿no? O sea, y todo lo que vivieron nuestros ancestros, puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? A la cocina y el master bedroom. Y en un abrir y cerrar de ojos puedes brincar del pasado al presente. Una vez en el corredor principal de la plaza se encuentra todo tipo de negocios, restaurantes, música y por supuesto tacos. Aquí se encuentra la primera iglesia construida de la ciudad, uno de los lugares más visitados por turistas y residentes. Pues son recuerdos que viene de México, que pues ahí está nuestra madre de México, pues ahí en la villita. Así es como siente un mexicano, pero ¿qué hay del turismo? ¿Qué recuerdos se llevan una vez concluida su visita? Este turista alemán y su esposa dijeron que es un lugar fantástico y espectacular. La plaza a través de los años ha sido visitada por millones de personas, artistas famosos y políticos internacionales. Fernando Mejía, Voz Media, Los Ángeles, California.
Gracias, Fernando. Por supuesto que qué bonita nuestra herencia hispana. Vamos a otras cosas. ¿Todo bien por aquí? Esas fueron algunas de las últimas palabras de los tripulantes del Titán, el submarino de Ocean Gate Expeditions, que pretendía llevar a 5 turistas multimillonarios a ver los restos del Titanic y que implosionó en su intento. La Guardia Costera difundió este miércoles un video y fotos submarinas del sumergible experimental que desapareció en las profundidades atlánticas en junio de 2023. Las audiencias técnicas de una comisión de investigación de los guardacostas y las pesquisas sobre el accidente de gran cobertura mediática hace 15 meses se iniciaron el lunes en Charleston, Carolina del Sur, y seguirán celebrándose en público hasta el 27 de septiembre. Hacemos una breve pausa, quédese, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Y recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en la plataforma de Revolver Podcast. Vaya, ponga la palabra voz y encontrará todo nuestro contenido, o vaya directamente a su plataforma de podcast favorita y haga que vayamos con usted a donde quiera que usted vaya. También le recordamos que puede ver Voz News a través de la señal de Now Media a las 9 de la noche, hora centro, y la repetición a las 7 de la mañana. Y por supuesto, descargue, pero ya, la aplicación de Voz para que no se pierda todo nuestro contenido. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Como le informamos, el FBI confirmó que el régimen iraní buscó sembrar caos en las elecciones presidenciales estadounidenses tras robar material de la campaña de Donald Trump para enviárselo al equipo de Joe Biden. Según las agencias de inteligencia, la interferencia del régimen iraní es para alimentar la discordia y socavar la confianza en nuestro proceso electoral. Para hablar de este importante tema, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y a Betty Cárdenas, analista político. Bienvenidos. Y bueno, este evidentemente es un tema muy delicado. Lo habíamos escuchado ya, se sabía, pero es la primera vez que una agencia federal como el FBI reconoce que esto ocurrió y que además esta información fue enviada a la campaña de un candidato contrincante. ¿Cómo ven esta situación? Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, es muy interesante. O sea, los iraníes están hackeando los correos electrónicos de la campaña de Trump, enviándole información no pública a la campaña de Biden. Además, hay un complot iraní para matar a Donald Trump. Claramente, Donald Trump no es el candidato favorito de los iraníes y ellos están desesperados para que él no llegue a la Casa Blanca. Lo que esto me dice es que ellos quieren que gane Kamala Harris y que continúe las mismas políticas débiles en cuanto a Irán. Recordemos que gracias a que la administración Biden-Harris no hizo cumplir las sanciones a Irán, ellos pudieron vender petróleo al extranjero. Las ventas de petróleo iraní aumentaron por más de 650%. Por lo tanto, se forraron, hicieron muchísimo dinero y ese dinero fue dirigido a financiar sus grupos proxy como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Palestina. Y mira lo que terminó haciendo Hamas, ¿verdad? O sea que está claro, ellos no quieren ver un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca porque eso significa una política pro-Israel y una política fuerte en contra de estos grupos que buscan promover el terrorismo alrededor del mundo. Betty, ¿cómo lo ves tú? Alfonso básicamente cubrió mucho de lo que yo iba a decir. Vemos que siempre Trump ha sido firme en su alianza y apoyo a Israel. Para Irán y para la mayoría de estos países terroristas, Trump es una amenaza grandísima para ellos y es algo de lo que esto se me hace solamente algo en su agenda que ellos van a seguir tratando de hacer hasta lo imposible para que Trump no quede como presidente. Ahora, Vanessa, ¿cómo lo ves tú y cómo ven el silencio por parte de la administración Biden, que hasta este momento, o la campaña demócrata hasta este momento, no han dicho absolutamente nada al respecto? Bueno, yo lo veo como una especie de endorsement de Irán a Kamala Harris. Irán están ayudando a la campaña publicitaria de Kamala Harris, le mandan información a la campaña para que haga algo en contra de Trump. Yo quisiera ver con respecto al silencio, no solo silencio de la campaña de Kamala y de la administración, que no solo es que está callada, sino que es que no hace nada. Pero además yo quisiera ver, por ejemplo, por qué Garland no hace toda una rueda de prensa y en vez de hablar de la
supuesta desinformación rusa no habla de lo que está pasando con Irán, ¿no? A Garland no le interesa para nada Irán. Cuando, como decía Alfonso, además es que tenemos un señor que estaba planeando todo un complot para matar a Trump, pero no solo eso, sino que no sé si la gente ya no se acuerda, o por lo menos los medios de comunicación ya no se acuerda de las protestas que tuvimos en todas las universidades, comprobado con fondos también de Irán, es decir, Irán está haciendo campaña acá, está metido en este país, están intentando matar al presidente. Ahora, así como digo, lo veo yo como un endorsement público a la campaña de Kamala Harris y ni la administración Biden-Harris ni tampoco Garland hacen nada. Sí, y definitivamente no olvidar que hace justo un año, días antes de los ataques del 7 de octubre de Hamás en contra de Israel, la administración Biden-Harris descongeló en lo secreto billones de dólares a Irán, y luego cuando nos dimos cuenta salieron a decir que ese dinero lo iba a utilizar Irán únicamente para comida y medicina y cuestiones humanitarias, y después fueron desmentidos por los iraníes que dijeron nosotros vamos a hacer con este dinero lo que queramos. Y no solo eso, sino que después de los ataques del 7 de octubre de Hamás en contra de Israel, volvieron a descongelarles miles de millones de dólares. Es algo inexplicable, Alfonso. Totalmente. Y no nos podemos olvidar que Kamala Harris ha sido la funcionaria de esta administración más vocal en criticar y denunciar continuamente a Israel. En todo momento ha aprovechado la oportunidad para criticar al gobierno de Netanyahu, para decir que se le ha pasado la mano en Gaza, cuando sencillamente lo que están haciendo es defenderse de un ataque terrible que tú que bien mencionas, del 7 de octubre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí, como dice Vanessa, deberíamos hablar de la desinformación iraní y es curioso porque aquí no estamos hablando de una colusión iraní, ¿verdad? Con la campaña de Kamala Harris, ¿verdad? Pero sabemos que cuando se trata de los rusos, en el 2016 hablaban de una colusión, de una coordinación de la campaña de Trump con los rusos, que obviamente resultó ser totalmente falso. Pero nada, o sea, lo que está claro es que ellos favorecen a Kamala Harris, quieren que Kamala Harris se quede en el poder porque eso beneficia los intereses de Irán y de sus grupos afiliados. Ahora, lo que es una realidad también es que bajo la administración del expresidente Donald Trump no existía ninguna de las dos guerras que tenemos ahorita. La pregunta es, en el caso, por ejemplo, de esta guerra que está entre Israel y Hamás y ahora involucrado también Hezbollah, ¿se debía precisamente a las sanciones que había impuesto la administración Trump? ¿Tú consideras, Betty, que eso tiene algo que ver con que tuviéramos paz en el mundo? Claro que sí. Trump, con el Abraham Accord que hizo, él siempre habló sobre paz y el simple hecho de llevar a Jerusalén, llevar la embajada a Jerusalén en su campaña del 2016 fue con lo que corrió con el apoyo a Israel fuertemente. Y también si nos acordamos de Obama y Beto O'Rourke, varias veces ellos dijeron que si podían borrar a Israel del mapa, ellos nunca lo han apoyado, ellos lo harían. El Partido Demócrata ha sido extremista contra Israel y Trump siempre ha sido la pared que ha apoyado a Israel. Solo eso no es algo que para nosotros es algo nuevo. Sin embargo, sí es muy... nuestro presidente ahorita está yo hablando del presidente Trump, su vida sí está en riesgo porque estamos hablando de terroristas que son muy peligrosos. Y definitivamente eso nos da pie a nuestro segundo tema, y es la frontera, que sigue siendo un punto álgido previo a las elecciones, y es que son más de 10 millones de personas que han cruzado la frontera de manera irregular. Los promedios diarios han alcanzado hasta 10,000 personas por día, algo que la patrulla fronteriza no ha podido evitar. Pero aquí lo que más preocupa es precisamente los delincuentes y terroristas. La cifra oficial de inteligencia de la gente en la lista de terrorismo que han detenido en los últimos años es alrededor de 380. Eso es nada más lo que reconocen oficialmente. Imagínense, hay por lo menos 2 millones de los llamados getaways, o de gente que se les ha ido y no han podido ni ver quién es, y quizás sea más que eso. ¿Cómo esto puede realmente representar una amenaza tanto para la vida del expresidente Donald Trump como para el resto de los estadounidenses? Vanessa.
Bueno, pues creo que estamos en momentos muy difíciles en los que una y otra vez, es que me asombra porque una y otra vez vemos al director del FBI decir estamos en un nivel de amenaza que no hemos visto en los últimos no sé cuántos años y no pasa nada, la frontera sigue igual, nadie hace nada, tampoco vemos que haya cambios al parecer alrededor del expresidente Donald Trump. El domingo cuando sucedió lo de este hombre que el segundo intento de asesinato, otra vez las quejas y las preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las fallas de seguridad? Entonces, si uno combina lo que está pasando en la frontera, una debilidad tan enorme con el deseo claro de ciertos grupos en este país y la incitación a atacar al expresidente Donald Trump, pues claro que el expresidente está en un mayor riesgo, pero también todo el país está en riesgo cuando estamos viendo una frontera en la que pueden pasar terroristas y es que se les escapa por el nivel de abrumados que está en la patrulla fronteriza, que como decíamos ayer, según este señor que testificó en la audiencia, que había dicho que dijo que la patrulla, que los agentes de la patrulla se han convertido en Uber, en conductores de Uber para transportar migrantes. Eso es muy peligroso. Así es. Y por ahí tenemos un video, producción, si lo tenemos listos, que escuchamos anteriormente aquí en el noticiero, precisamente hablando de esta situación, ¿no? De las personas en la lista de terrorismo que han sido detenidas. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Under the Trump administration, we had 14 individuals encountered at the southern border on the terror watch list. And under this administration, that number exceeds 380 at this point. Does that make you still stand by your statement that it is a small and manageable threat? It is a threat above zero. It is definitely a threat, but it is still small and manageable, yes. Okay. O sea, ¿cómo pueden seguir diciendo que es una amenaza pequeña y manejable cuando pasaron de 14 individuos detenidos a más de 380, es decir, más de 11 detenidos, a más de 380, es decir, un aumento de más del 3,000% bajo esta administración, Alfonso? Basta un acto terrorista de la magnitud del 11 de septiembre para darnos cuenta que no es manejable. O sea, este es el problema, hemos bajado la guardia. Estamos incentivando a que millones de personas literalmente lleguen a nuestra frontera y como se ha admitido públicamente por la administración, la inmensa mayoría, quizás hasta más de 85% de los que han llegado, se les ha dejado entrar al país. Y obviamente como son unos números tan grandes, pues no se hace un chequeo de antecedentes adecuado. Entonces es muy fácil dejar a la gente entrar, basta que digan que están preocupados de que los vayan a perseguir en su país de origen y los dejan entrar, es tan sencillo como eso. Esta administración ha realmente liberalizado los procedimientos de asilo, o sea que cualquiera puede decir que tiene miedo de regresar a su país y lo van a dejar entrar. Y esto es continuamente, cada semana nos enteramos de incidentes de crímenes graves, de asesinatos, violaciones a manos de inmigrantes que entraron a través de la frontera. El Tren de Aragua que ahora opera en todas partes de Estados Unidos. Nos enteramos también en estos días que algunos miembros del Tren de Aragua fueron parte de ese grupo de inmigrantes que trataron de entrar en masa por la frontera, rebasando una verja de contención. Entonces, esto es lo que ha pasado y lo frustrante es que esta administración no quiere aceptar el problema, lo quieren minimizar y la realidad es que todos estos crímenes, todos estos riesgos que estamos enfrentando se deben a las políticas débiles de esta administración. Ahora, no solamente las políticas débiles, pero también cómo se ocultaron vuelos que esta administración ha pagado para traer directamente a supuestos solicitantes de asilo desde sus países de origen a ciudades y a estados en los Estados Unidos con fondos de los contribuyentes sin decirlo, o sea, de manera silenciosa. Recordemos algunas imágenes que presentaba, por ejemplo, Fox News, donde estaban haciendo estos traslados en esos vuelos incluso por la noche para que no fueran detectados. Betty, ¿qué se necesita hacer en este punto al que hemos llegado para controlar verdaderamente la frontera y para detectar
y sacar de alguna manera del país a quienes representen una amenaza y un peligro para la nación? Se necesita President Trump. Eso es lo que necesitamos. Esta administración ya nos quedó claro que ellos no van a hacer nada. Biden no ha sido capaz mentalmente de dirigir este país, por lo tanto hemos tenido a Kamala Harris como líder de este país. Ella ya ha estado dirigiendo este país, ya nos enseñó lo que ella está haciendo, ya no hay nada de lo que no sabemos, ya sabemos lo que las dos administraciones bajo Trump y bajo Kamala lo que están haciendo, y sabemos para los hispanos cuál es la mejor, para todo el país, para América, cuál es la mejor. Pero lo más importante, yo pienso que lo que estamos viendo aquí es lo que ha estado pasando con los atentados contra Trump, que no solamente estamos hablando de terroristas que están entrando, estamos hablando dentro del país, el peligro que se está corriendo dentro del país, la narrativa que los demócratas están corriendo, es algo que para nosotros como hispanos no debemos de aceptarlo, no debemos de estar, así como dicen, anestesiados a lo que está pasando. Nuestro país vecino, que viene siendo México, 30 precandidatos perdieron su vida en este último año, en estas últimas candidaturas. No, esto es inaceptable que esté pasando aquí en Estados Unidos y que la página nada más le dé vuelta. Le dieron un balazo, a la semana se le olvidó al país. Después otro atentado, P. Diddy hizo más headlines que ni Trump ese día. Entonces, hay que ver en realidad qué es lo que está pasando y no debemos de aceptar. Eso es inaceptable, no se trata de no nomás de porque es Trump. Esto no debería de pasar. Y estamos viendo hacia dónde se está dirigiendo ya este país, el mensaje que está poniendo Kamala y esta administración. Y precisamente vamos a hablar más de ello al regreso de la pausa, de esta cobertura que se ha dado especialmente después del segundo intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump. No se mueva de su asiento, que ya volvemos con más de Voz Nos. Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, el Media Research Center, o el Centro de Análisis de los Medios de Comunicación, analizó 69 minutos de cobertura en los noticieros de las cadenas ABC, CBS y NBC entre el 15 y el 17 de septiembre y determinó que el 95% de la cobertura en estas cadenas tras el segundo intento de asesinato fue negativa hacia el expresidente Donald Trump. Para hablar de ello regresamos con nuestros analistas y es justo lo que estaba tocando Betty antes de irnos al corte comercial, cómo esta retórica negativa ha tenido años ya, pero uno esperaría, cualquier persona razonable esperaría que después de un atentado, de dos atentados, cualquier persona normal reaccionaría y bajaría el tono de esas palabras o analizaría o tendría un contraste. Lo hemos hablado aquí. Sin embargo, no ha sido así y lo comprueba lo que determina el Media Research Center. Alfonso. Bueno, no nos sorprende, ¿verdad? En cada ciclo electoral nos vemos que la prensa está peor en términos de su cobertura tendenciosa. Hoy por hoy tenemos una prensa ideologizada como nunca antes. Ciertamente en el pasado veíamos, hace 2 décadas, que la prensa tenía cierta tendencia liberal, pero lo que estamos viendo ahora es exagerado. Ya es un compromiso ideológico de que están totalmente comprometidos con las posturas de un candidato y son parte esencial de la campaña del Partido Demócrata. O sea, el trabajo de ellos es atacar continuamente al líder de la oposición, al líder del Partido Republicano, sencillamente porque no están de acuerdo con sus posturas. O sea, la prensa está tomando posturas, ya no están informando objetivamente las noticias. Ahora ellos creen que su rol es asumir posturas y denunciar al candidato con el cual no están de acuerdo. Ellos se autojustifican diciendo que es que las posturas de Trump son antidemocráticas, objetivamente malas o racistas. Esa es la manera que lo justifican para poder continuamente atacarlo, pero es totalmente falso. Aquí tenemos dos posturas de ambos partidos y debe haber un debate intenso, apasionado, pero civilizado sobre las distintas opiniones que se tienen y tener un debate política pública
que permita que el votante esté informado, pero eso no es lo que está pasando y esto es lo que este informe indica. O sea, una prensa que está tratando de manipular a los votantes, básicamente diciéndoles cómo tienen que pensar. Esa es la dictadura del pensamiento en el que estamos viviendo en este momento y la prensa tiene un rol protagónico. Bueno, y lo vimos completamente lo que tú estás diciendo, lo hemos visto repetidamente. Hace unos días veíamos también cómo en este programa The View tenían como invitado al cantante Usher y cómo directamente le preguntan sobre su intención de votar y hacen referencia a que Donald Trump es una amenaza a la democracia. Afortunadamente él fue suficientemente inteligente para no dejarse enredar en ese juego, pero la intención está ahí de manera abrumadora, descarada por cada una de estas presentadoras y de otros periodistas también en diferentes cadenas de televisión, Vanessa. Yo creo que es importante señalar la obsesión que tienen los periodistas y los medios de comunicación en contra de Donald Trump, porque esto ya es una obsesión que yo creo que sobrepasa los límites a ver, el periodismo, yo creo que siempre que alguien hace periodismo, en cierto sentido, va a tener algo de sesgo. Incluso si uno no pone opinión, en el momento en el que uno escoge qué cubrir y qué no, ahí ya hay algo de sesgo. Pero lo que estamos viendo en estos momentos en este país no es ese sesgo normal y para mí aceptable que puede tener el periodismo, no, es una obsesión con Donald Trump. Esta gente, yo creo que ellos no pueden dormir pensando en Donald Trump. Esta gente de verdad, a este hombre están a punto de asesinarlo, 2 intentos de asesinato y lo que se les ocurre es culparlo y hacer un cubrimiento negativo del expresidente. Es decir, es incluso esa falta de empatía que es completamente básica en el ser humano. Entonces, eso es muy peligroso porque muestra un estado no solo de los periodistas y de los medios de comunicación, sino también de cierto grupo demócrata de estar obsesionados con Trump y obsesionados con el poder y dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Así es, y hay algo muy importante, es que para extender lo que tú estás diciendo, el periodismo ha pasado a una nueva etapa de unos años para acá en que realmente se ha convertido más en activismo político y eso es lo que hemos visto. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde comenzó todo esto? Bueno, hace unos días, un día después del segundo atentado en contra del expresidente Donald Trump, vimos a Hillary Clinton diciendo que ella no comprendía cómo los medios de comunicación no decían que Donald Trump era una amenaza a la democracia y no lo señalaban así. O sea, claro que lo están haciendo, pero todavía ella seguía con esta retórica incendiaria y, según ella, reclamándole que los medios no hicieran eso. El día de hoy, una reportera de Fox News estuvo en los pasillos del Congreso entrevistando a varios congresistas demócratas, preguntándoles si ellos creían que ya era momento de bajar el tono y la retórica después de un segundo atentado en contra de la vida del expresidente Donald Trump. Y desafortunadamente, todos ellos contestaron, es que él es una amenaza a la democracia. De nueva cuenta, sin reparo alguno, lo volvieron a señalar como si ese fuera realmente el eslogan de su campaña. ¿A qué crees que se debe esto, Betty? Esto es porque no quieren perder el poder. Ellos saben que entrando Trump, ellos pierden el poder. Estamos viendo, y hay que regresarnos a donde está empezando todo esto. Cuando él estaba en la oficina, no querían que él hiciera su trabajo, lo estaban tratando de impeach desde que entró a la administración. Después ahora vemos en su campaña 99 cargos, no sé ya cuántos cargos, aún por respirar lo están acusando. O sea, le querían quitar todo el momento de campaña para que no tuviera tiempo para hacer campaña. Eso no funcionó, de todos modos la gente lo apoyaba, es más popular se estaba haciendo. Entonces después entra este atentado a su vida, pensando que sí le iban a quitar la vida. Pasa que un milagro de Dios y todavía tenemos a Trump aquí. Ahora el segundo atentado, o sea, no hay límite para ellos. Ellos van a hacer todo lo posible para que el presidente Trump no quede como presidente. Es una amenaza para la agenda del globalismo, es una amenaza para la agenda de ellos, de los demócratas, y voy a decir, es una para lo que ellos, el plan que ellos tienen para la generación que viene. Y estamos viendo que Trump es el que está ahí
para combatir el plan de ellos y no van a dejarlo. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es, y ahora sí, como dicen, salir a votar, apoyar y orar por presidente Trump. Imagínense la familia de él, que saben que hay un precio por el padre por su padre de ellos. O sea, es más allá de un atentado. Estamos viendo lo que está afectando a la familia también. Definitivamente, Betty, como tú lo decías, esto es algo que lo vemos en México, lo vemos en Venezuela, que nunca pensamos que lo estaríamos viendo en 2024 en los Estados Unidos. 2 intentos de asesinato en contra de un expresidente en 2 meses en esta campaña electoral. Es increíble, inaceptable y más inaceptable que esa retórica de odio continúe en contra del expresidente, cuando en realidad las campañas deberían centrarse en lo que son las políticas. Y de esto es nuestro siguiente tema, porque la organización Catholic Vote está denunciando el papel que Kamala Harris ha tenido en la explosión de cirugías trans a menores de edad durante su mandato. El presidente de Catholic Vote, Brian Burke, explicó que según datos del gobierno federal, en todo el país se practican miles de operaciones quirúrgicas trans a niños. Esto significa, por ejemplo, mastectomías dobles a las niñas. ¿Cuál es la pregunta aquí? Ahora ellos han empezado campaña en algunos estados clave para hacerle saber a la gente que esto está sucediendo y que estas son las políticas que Harris está promoviendo desde ya. ¿Cuál es el impacto de los votantes católicos en las elecciones y de la población hispana, Alfonso? Porque muchas veces la gente de fe tiene, por supuesto, sus valores muy claros, pero a veces no vota. ¿Cómo ves eso tú, ese tema, en estas próximas elecciones? Bueno, yo creo que esto asusta no solo a los católicos, pero a todos los cristianos, todas las personas de fe y todos los votantes de sentido común. O sea, esto es una agenda perversa de tratar de que niños menores de edad tengan acceso a potentes bloqueadores hormonales que tienen un impacto permanente, a cirugías de cambio de sexo. Esto tiene un impacto psicológico muy serio en los niños, pero también, como dije, incluso estos medicamentos son muy potentes los que toman y después pueden terminar sin la posibilidad de tener hijos y con otros serios problemas físicos. Entonces, esto es algo realmente increíble y ellos, desde que asumieron el control de la Casa Blanca, han estado empujando, abogando porque se le dé acceso a los menores de edad a estas terapias hormonales y a estas cirugías. Esto es algo totalmente perverso. Esto no tiene que ver nada con discrimen o discriminación en lo absoluto. Las personas adultas pues tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana, ¿verdad? Pero que el gobierno federal, trabajando con gobiernos estatales demócratas, traten de empujar esta agenda. Esto es algo perverso y francamente ella no le gusta hablar de eso. Fíjate que ella en la campaña no habla de estas cosas, por eso es tan importante desenmascararla para que los votantes, la mayoría de los votantes estén al tanto de esta agenda de izquierda dura. Porque te digo, sí, el tema económico, el de la inflación, es el más importante, el de inmigración, pero yo creo que los temas culturales hoy por hoy son igual de importantes. Y creo que si la gente está bien informada de lo que esta administración y lo que Kamala Harris quiere proponer en estos temas, yo creo que la inmensa mayoría de indecisos le votaría en contra. Y no solamente eso, sino recordarle a la gente que su compañero de fórmula es igual o peor, Valls. Lo que él hizo en su estado, precisamente, que lo convirtió en un estado santuario trans, incluyendo a menores de edad. Creo que ese es el problema, como lo dijiste, los adultos que hagan lo que quieran, pero los niños pueden tener repercusiones muy grandes. Hay algunos estudios, yo he leído, donde dicen que puede causar incluso problemas de osteoporosis el consumo de estos bloqueadores hormonales. No solamente afecta la parte sexual o la parte relacionada al género de la persona, sino en realidad todo el desarrollo del cuerpo de un niño al que le bloquean sus hormonas. Pero, sin embargo, la retórica, volvemos aquí, es muy importante. Está confabulada para presentar lo contrario. Desde el nombre que le dan, les ponen cirugías de reafirmación de género, cuando en realidad son de cambio de género, de tratar de cambiar a un niño de algo que no es. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, que no solo es señalar que no solo es que permitan este tipo de cosas y que impulsen este tipo de cosas, sino que además de eso es quitarle a los padres
la autoridad y el derecho a la tutela de sus hijos, porque lo que estamos viendo es que en esos estados azules extremos y que cada vez van aumentando este tipo de situaciones, se le quita incluso a los niños a sus padres cuando los padres se oponen a este tipo de procedimientos que son dañinos y que en muchos casos son irreversibles. Entonces, efectivamente, el voto católico, pero también el voto evangélico, que es tan importante en este país y que muchos religiosos no votan, según las encuestas, no votan, y en general, no solo el voto religioso, sino que yo creo que en general los padres, no importa lo que piensen en materia, digamos, de que toda la vida hayan votado demócrata, cuando sus hijos están expuestos a esto, yo creo que es necesario que reconsideren su voto, porque pues los niños son lo más importante. No creo que haya nada más importante para un padre que su hijo. Por supuesto. Finalmente, y cerramos con esto, Betty, ¿qué necesitan hacer los republicanos y los conservadores para precisamente mover el voto cristiano y católico? Ser más, ¿cómo diré? Más vocales. Estar hablando más sobre lo que está pasando. Por ejemplo, acabamos de hablar sobre los niños de transgénero. Esto afecta más a la comunidad hispana, a la comunidad pobre también, porque esto empieza en las escuelas públicas, estarles enseñando qué género es. Ahora es en escuelas públicas donde estamos viendo esto, y la mayoría son minoritarios que van a escuelas públicas. Entonces, esto es una agenda contra la minoría, y es tiempo que la gente de fe, que ya no es tiempo de callar, no es tiempo de quedar, es tiempo de estar hablando, de ser más vocales, que los republicanos no se queden callados. Tenemos las mejores políticas, las mejores pólizas están bajo un partido republicano. Hay que exaltarlas, hay que sacarlas adelante, hay que exponerlas, y también decir lo que está haciendo el Partido Demócrata y el daño que nos van a ocasionar a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Hay que ser más vocales. Muy, muy importante el que la población esté bien informada. Por eso estamos aquí. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Betty Cárdenas, gracias por compartir sus puntos de vista sobre los temas que nos afectan a todos. Y por supuesto, a usted muchísimas gracias por su sintonía. Queremos invitarlo a que se suscriba a todas nuestras redes sociales para que no se pierda nuestro contenido. Aquí van a aparecer en su pantalla. Ahí están ya. Y también vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase. Nos encuentra como @VozMedia. Ahí puede ver este noticiero, todos nuestros podcasts, y descargue ya, si no lo ha hecho, la aplicación de Voz en su teléfono. Así nos puede ver a cualquier hora y en cualquier lugar. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche, y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.